Amigos, estamos en rendición de cuentas esta semana con el tema de la trata de personas, un delito que cada vez estremece más, no solamente a la región, sino también al mundo. Estamos en conversación con el director González y con la licenciada Valdivieso. ¿Cómo son las estadísticas de este delito en América Latina? ¿Cuáles son los países que más aparecen involucrados, ¿no? ¿Cómo aparece Panamá incorporado a esto? Licenciada Valdivieso. Bueno, los países, según las estadísticas que nosotros manejamos con la OIR, que están más involucrados son Colombia, Perú, Ecuador y Haití. Okay. Son los que tienen mayor víctimas en estos momentos. Hay más tráfico. Exactamente. Ahora, en Panamá nosotros no tenemos ese problema tan grave que tienen ellos, pero históricamente sí hemos estado en la palestra entre uno de los mayores importadores de una nacionalidad específica que es Colombia para el turismo sexual. Okay. Y yo supongo que hay algún nivel de cooperación con las autoridades locales respecto a este tema. ¿Cómo transita esta cooperación? La cooperación ha sido grandemente beneficiosa en estos momentos. Quiero empezar diciendo que Panamá, en materia jurídica, estamos súper bien. La ley se hizo en el 2011, luego se reglamentó en el 2016, 2017, y ahora estamos en la acción. En este quinquenio, pues se han logrado varias operaciones. De hecho, una de las más importantes tuvo que ver con mendicidad forzada. Tenemos una excelente relación con el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad, el Sistema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia. O sea, vemos que hay voluntad dentro de las instituciones de seguridad para hacer el trabajo. A mí me gustaría que abordáramos un poquito. Termine. Y sabemos también que es importante que el mundo, el país y el mundo sepan que las autoridades se sensibilicen, que las autoridades de gobierno no pueden solas. Nosotros, la OIR, existimos. Son un apoyo. Somos un apoyo. Todos debemos ser un apoyo. De hecho, es relevante los que nos están escuchando en este momento que no seamos cómplices del delito. Observadores solamente, ¿no? Seamos cómplices y por el otro lado que tampoco revictimicemos a la víctima. En algunas ocasiones o juzgamos o ignoramos el problema que está ocurriendo. Entonces es bien importante pues que los medios de comunicación también se involucren y capacitemos y eduquemos al país, a los niños, a nuestras niñas a cuidarse. Pero hay una situación. Aquí en Panamá se han dado dos casos que han estremecido a la sociedad panameña. Hace ya más de 20 años el caso de la niña Mónica Serrano, cuyo padre acaba de morir. Y hace un año, como decíamos al principio del programa, el caso de Aderlyn Llerena. Es bueno saber que Panamá no aparece tan protagónico dentro de esto, pero el problema no es si aparecemos, ¿no? El problema es que no quisiéramos estar en este asunto, ¿verdad? ¿Cómo operan ustedes frente a casos como este? Ya que también este problema de los niños forma parte de la trata de personas. Nosotros, bueno, a veces nos llegan a nosotros denuncias porque algunas personas en países le tienen temor ir a las autoridades. Sí. Y a veces prefieren ir a una ONG. Nosotros colectamos toda la información, tratamos de hacer nuestras propias investigaciones, pero también involucramos a la autoridad competente porque son los que llevan la colección de evidencia y el tema. Pero traemos recursos que quizás las autoridades locales no tengan. Por ejemplo, recursos de cámaras, equipos especiales, sistemas de análisis cibernética, de analizar llamadas o teléfonos que pueda ser involucrada de una última llamada con alguien, con la persona desaparecida o algo, análisis de inteligencia a nivel de conexiones y de internet, quién tuvo comunicación con quién, las redes sociales, hacer enlaces, sistema como una foto, que de una foto tú puedes sacar, si tienes los programas de software, como decimos en inglés, correcto, y una niña lleva una foto que la niña
puede estar en tal lugar y se ve esa foto en una calle, en un edificio. Hay programas que podemos detectar en qué lugar, en qué punto del mundo es esa calle, o está ese edificio, o está ese lugar en un proceso de análisis, que son recursos así que podemos traer, apoyar a las autoridades en forma. También nosotros trabajamos, como estamos en varios países, desde Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Honduras, aquí en Panamá, tenemos conexiones y trabajamos con las autoridades en cada país. Entonces, a veces, como no existe la burocracia, podemos movernos rápidamente con información de un país a otro. Más efectivo. Más efectivo, mientras las autoridades hacen su procedimiento legal vía los canales establecidos entre países, pero ya podemos empezar nosotros, como decimos, a mover la bola. Claro. Y rápido para llegar al momento. Por lo menos para aguantar un poco al criminal, ¿no? Exacto, y compartir la información extraoficial con las autoridades en el país que se le está pidiendo algo, en lo que llega el pedido formal, claro, apostillado, con todo el proceso que tiene que hacer por diferentes ministros. Las operaciones proceden cuando el delito está andando. A mí me gustaría que ustedes les hablaran a nuestros televidentes de cómo evitar que el delito se produzca. Porque el problema es que cuando el delito se produce, ya hay que salir a buscar, saber cómo lo detienes, dónde están. Y puede pasar lo que ha pasado con Aderlyn, ¿verdad? Que un año después nadie sabe dónde está. Entonces, ¿cómo? Díganle a nosotros, ¿cómo podemos evitar esto? Bueno, en primer lugar, la prevención. La prevención implica educar, capacitar, el alcance que tengamos con nuestros hijos y nuestros niños, que tengan conocimiento de cómo cuidarse. Entonces dan ustedes estos el tema de la tecnología también, las redes sociales, estar pendiente. Ningún trabajo que te ofrezcan que no suene realidad es real. Entonces es importante eso, el alcance que tengamos de educar a las personas sobre el tema de la trata. ¿Te permite? Por favor. Por ejemplo, hay dos temas que la licenciada Soraya acabo de mencionar. Estamos, cuando empezamos este programa, el núcleo familiar. Vemos en que normalmente en temas de explotación sexual, no estamos de crimen organizado, simplemente sexual. El 60% de las víctimas, la víctima conoce a la persona, es alguien cercana a la persona. Que entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que la familia darle a los niños y las jóvenes educación sobre este tema. Y también tenemos las redes criminales también que están ahí como predadores buscando a los niños. Y las redes sociales también. Vamos al tema de qué pueden hacer, por ejemplo, con las redes sociales o personas que están, los niños que están en la calle y ven una red. Hemos visto de que cuando estos predadores que pueden estar en los centros comerciales, pueden estar en los parques donde los niños se reúnen, hacen sus actividades, ellos envían personas jóvenes también. Y si ellos escuchan a una niña o un niño hablando que está desanimado, que mi mamá esto, que mi papá me puso triste, que no me deja salir tarde, que tiene restricciones, que no. Cuando ellos que ven que este niño quizá le falta una atención emocional, un apoyo, y que los padres no pueden estar atentos, ahí se les cansan, le empiezan a hablar, hacen esa amistad para ganar esa confianza. Y no es de un día para otro, lo hacen en días, en semanas. Y llega un punto que ya cuando ese niño o niña se siente cómodo, vente, vamos para acá, vamos para aquí, y se desaparece. En las redes sociales también. Tenemos que estar atentos de que los niños están entrando y que están escribiendo en redes sociales y con quién, que no estén subiendo fotos. Tenemos que echar a los niños que hay gente que se dejan pasar como niños en las redes sociales que están buscando, y si ellos ven que el niño está desanimado o algo, empiecen a hablarle. Y lo más importante con los niños, por ejemplo, que hemos visto una metodología, es que se le acercan y ganan la confianza hasta de los padres. No, yo te lo cuido, yo te veo esto, no, y entonces empiezan los niños
que le gustan los secretos, no es un juego de secreto, Claro. un jueguito secreto. Claro. No le digas nada a tu papá o al maestro, Juguemos al a lo policía, juguemos a lo escondido. Entonces tenemos que enseñar a los niños que estas banderas existen y que vayan a sus padres a decirle a autoridades, mira, esto pasó. Y tenemos que enseñarle metodologías como los niños pequeños, que decirle un juego. Tocar muero, tocar malo, tocar eso. Tocar que si alguien viene y te dice, ¿cómo está? Y te da los puños, un puñito de puño, eso es tocar bien. Que si alguien viene y te da la mano, eso es tocar bien, de un extraño o una persona conocida. Pero si la persona te toca en una parte, Claro. otra, Advertir que eso no es correcto. Eso no es correcto, eso es tocar malo. Claro. Entonces, basado en la edad, es la forma que uno le enseña a los niños. Entonces, pero tenemos que estar precavidos más que nunca ahora en eso, que en las redes sociales hay muchas personas que están ahí tratando de involucrar y agarrar la atención de nuestros niños para propósitos que... Podríamos concluir entonces que la primera línea de barrera o línea de freno contra el delito siempre es el hogar, siempre es la familia. siempre. Yo quiero aportar algo adicional. Los maestros. Las escuelas. Las escuelas. Eso es fundamental. Porque los niños pasan la mayor parte de su tiempo entre su familia y la escuela. Esos son los primeros. Y en ese tema también, con los maestros tenemos que hacer también enseñanza a los maestros de las banderas rojas de la posible explotación sexual de un niño, el comportamiento, que se encierra, que si se deprime, que si habla de algo, que dice, no, que yo tengo un secreto, lo hago. Entonces, hasta cuando dibujan, a veces los niños expresan sus sentimientos vía dibujos o otras formas. Cambio, cada maestro, si tienen en su aula estos niños, los conoce porque están... Que presten atención a estos aspectos. El cambio del niño que pueda hacer. Entonces, tienen ellos también saber, los maestros, a quién acudir. ¿A qué profesionales? Claro. Entonces es importante que a nivel de todo, pero sí sigue siendo la familia la familia y la escuela tienen que estar vigilantes a esto. ¿Cómo captan a las muchachas? ¿Cómo captan a las muchachas para la protección sexual? Vamos a hablar de esto cuando estemos de regreso aquí en Rendición de Cuentas y con nuestros invitados. Libia seguía el miércoles conmocionada por las devastadoras inundaciones causadas por la tormenta Daniel en la ciudad costera de Derna. Todavía se desconoce el número exacto de víctimas de la tragedia. Por un lado, el Servicio de Rescate y Emergencia libio reportó más de 2.300 muertos, unos 7.000 heridos y más de 5.000 personas desaparecidas. Por su parte, un funcionario de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja informó que las muertes podrían ser muchas más, ya que se estima que hay unos 10.000 desaparecidos. La Organización Internacional para las Migraciones informó que al menos 30.000 personas que vivían en esta ciudad de 100.000 habitantes tuvieron que irse. Los servicios de emergencia no pudieron llegar rápidamente a la población por los accesos bloqueados por el desastre. Por ahora, Derna solo es accesible por 2 entradas al sur, y los cortes de energía generalizados y las interrupciones en la red de telecomunicaciones limitan la comunicación. La tormenta Daniel llegó a la costa oriental de Libia el domingo, pero golpeó sobre todo Derna. En la madrugada del lunes se rompieron 2 represas en Wadi Derna, que retenían las aguas de un río en el que solo hay agua en época de lluvias. La tromba desbordó las orillas y se llevó por delante puentes y barrios enteros, junto con sus habitantes hacia el Mediterráneo. Este es el momento en que un equipo élite de la policía de Ecuador detonó de manera controlada un dron que estaba cargado de explosivos y que aterrizó en el techo del complejo penitenciario La Roca en la ciudad portuaria de Guayaquil. Según las autoridades, un equipo de expertos neutralizó el dron para desconectar la fuente de energía del artefacto explosivo. Tras el estallido, el techo del penal quedó semidestruido. Los presos de La Roca fueron trasladados para salvaguardarlos durante el proceso, en el que no hubo víctimas ni heridos. El dron fue detectado en la noche según las primeras fotografías difundidas por el gobierno, y en la mañana del martes el aparato seguía en el techo de la prisión. En La Roca se encuentran algunos de los criminales más peligrosos de Ecuador,
como los 6 colombianos investigados por el asesinato a tiros del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto pasado. También estuvo el ecuatoriano Adolfo Macías alias Fito, líder de la banda Los Choneros y que había amenazado de muerte a Villavicencio antes de su asesinato. La semana pasada, Macías abandonó ese penal y fue trasladado a otra cárcel. Las prisiones de Ecuador se han transformado en centros de operaciones de las organizaciones narco y campos de batalla con choques que dejan más de 430 reclusos muertos desde febrero de 2021. En medio de réplicas, los rescatistas redoblan esfuerzos en Marruecos para ayudar a las aldeas de montaña devastadas por el terremoto, que mató a más de 2.900 personas. 5 días después del potente sismo, las esperanzas de encontrar sobrevivientes disminuyen. Todos los que dormían en el momento de la tragedia se encuentran ahora bajo los escombros. Todavía hay gente bajo los escombros. Marruecos aceptó la ayuda de España, Reino Unido, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, que pusieron a disposición del reino equipos de búsqueda y rescate. La Cruz Roja solicitó más de $100 millones para poder atender las necesidades más apremiantes, que incluyen salud, agua, saneamiento e higiene, tras haber desbloqueado un primer fondo de emergencia. El terremoto causó estragos en pueblos de montaña, a menudo de difícil acceso. Pese a la ayuda, los supervivientes están preocupados por su suerte inmediata y temen la llegada de la lluvia. No tienen nada, mírenlos durmiendo en la calle, miren lo que está pasando, duermen afuera sin nada que comer. El gobierno marroquí aseguró el lunes que las personas que perdieron sus casas serán indemnizadas. Los equipos del Ministerio de Equipamiento prosiguieron el miércoles sus labores para reabrir los caminos que conducen a los pequeños pueblos montañosos afectados por la tragedia. Bien amigos, estamos en rendición de cuentas esta semana con el tema sobre la trata de personas, un delito que cada día se convierte en un dolor de cabeza no solamente para determinados países, sino para el planeta. Unos abastecen, otros son mercados, llevan de aquí, llevan de allá, donde la pobreza se ha convertido en caldo de cultivo para generarlo, considerando que detrás de cada delito hay siempre necesidades. Esta semana, conversando con la licenciada Soraya Valdivieso y con el director de OUR, el Rubén González, que también es subdirector para Centroamérica. Las muchachas se convierten en parte de los objetivos del crimen organizado. ¿Cómo la captan? ¿Cómo se evita eso? ¿Qué es lo que le ofrecen? ¿Cuáles son los engaños? Ok, por lo general pueden ser muchachas jóvenes desde los 12 años o 13, 14 años, que son adolescentes. A las que también comienzan a trabajar desde temprano, ¿no? Pobreza, como lo dijimos antes, en países con pobreza, necesidades. Las captan en las redes sociales ofreciéndoles un trabajo en otro país donde van a ganar mucho más dinero. O sea, las redes sociales se han convertido en un mecanismo para incrementar este delito. Las captan también a través de amigos y amigas. He escuchado de testimonios donde la mejor amiga le dijo: te tengo un trabajo en Panamá para trabajar en un hotel, en un restaurante, en lo que sea. Y en medios de comunicación, en publicidad, pues. En publicidad se buscan muchachas jóvenes con estas características, hombres o mujeres. Sí. Y cuando llegan a los países receptores, la situación es otra. Porque eso está totalmente organizado. O sea, allá ellos tienen un equipo que se encarga de la captación. Luego llegan al otro país y tienen otro Como decía el director González, esto es una cadena, esto está organizado. Que es el que lo recibe. Una empresa. Y cuando los llevan al local, entonces ya le dicen qué es lo que tienen que hacer. Para añadirle al tema muy bien dicho por la licenciada Soraya, estamos en una red de reclutamiento en un país, transporte en el destino, alguien que coordina una madame, cuando la aguantan, están ahí y le quitan los pasaportes. La llevan bajo pretexto, le quitan los pasaportes, las tienen controladas
Entonces, yo he oído muchas veces las personas que dicen, ay, pero ¿y por qué no se escapó y no declaró a las autoridades en ese país? Bueno, la mayoría de los casos que yo lo he vivido, lo he visto, entrevistado, en que ha tenido que trabajar, las amenazan a sus familias. Así. En un momento llaman al país donde ella viene, está el que estaba reclutando allá, le toma fotos a los padres, a los hermanos, hermanitas, se la envía, de una vez se la enseñan. A buen vivir, haz lo que tienes que hacer, porque si no, le hacemos algo a tu familia, allá. Entonces, no se ven, y como no tienen los documentos, no tienen recursos donde están atemorizadas por sus familiares que le hagan algo, pues se quedan hasta que vengan alguien y las pueda rescatar. Pero el tema también que quiero añadirle también otro proceso de reclutamiento es ahora lo que estamos viviendo con tantas personas que se están migrando de países del sur hacia los Estados Unidos. En esa carretera, en esa trayectoria. En la migración irregular, el que es un irregular. problema que tenemos nosotros Correcto. en estos instantes. Ahí personas salen y venden todo lo que tú tienes en sus casas, carros, para pagarle a alguien que los Tal de lleve. irse. Y a veces hay organizaciones igual en los países allá que reclutan y dicen, bueno, págame, por ejemplo, un ejemplo, $10,000. No los tiene, dame $2,000 por adelantado. Entonces, en la trayectoria, nos vas pagando. Llegan, por ejemplo, salen de Venezuela o de Brasil, llegan hasta Costa Rica. En Costa Rica le dicen, bueno, necesitamos $2,000 más. Ya diste $2,000 por adelantado, necesitamos $2,000 más. No los tienes, no te los pueden enviar. ¿Sabes qué? Tienes que trabajar ahora por esos $2,000 que nos deben, más los gastos que hemos gastado en ti o usted en el transporte. Claro. Y ahí salen trabajando. Les pueden poner trabajo en prostíbulos, los pueden poner trabajar en hoteles, en lugares para ganar por un tiempo y después les permite que sigan. Y entonces eso Pero la sales trayectoria siguen cobrándole. y sigue cobrándole. La otra tristeza que he visto, porque yo cuando estuve un tiempo trabajando en Guatemala, también tuve que entrevistar muchas de las personas inmigrantes que iban a los Estados Unidos, que pasaron por Centroamérica, por Darién, que sobrevivieron. Y yo diría un promedio de casi el 70% de estas mujeres fueron violadas múltiples veces en el camino. Uh-huh. Y dice, pero es cuento porque te echan para que tú te sientas simpatía por ellas. Claro. No. Yo trabajando en temas de esto, de autoridad y eso por 35 años, cuando yo miro a la persona y la señora, la mujer me dice que fue violada, de la forma que lo dicen, su cuerpo, Su ojos, expresión. Su en sus lenguaje ojos corporal. es tan profunda, esa tristeza, Claro. que tú lo sientes y tú sabes que te está diciendo la verdad. Y eso es, como decimos, se aprovechan. Claro. Y a las personas en esta trayectoria pueden caer en salir buscando una mejor vida para llegar más allá para ellos y sus hijos. Y caen víctimas. Y lo que se encuentran es esta pesadilla. Y esa ¿verdad? pesadilla caen víctimas Claro. de el tráfico, de la explotación sexual, que es otra forma Claro. de, aparte de las redes sociales, de qué más. También hablando de esto como reclutamiento, por eso es importante que los países implementan leyes que permitan a las autoridades actuar proactivo en las redes sociales. Claro, en unos países no se puede hacer porque hay leyes que restringen, porque es una emboscada que le están haciendo de que autoridades, funcionarios de ley que puedan pasarse, por ejemplo, como niños en las redes, Uh-huh. para ver quién también está buscando niños en las redes, en redes sociales, cuando hay denuncias. Entonces, según los criminales cambien su metodología, las autoridades también tienen que cambiar su metodología, porque lo más valioso para todo país y recursos son sus niños, son el futuro. Director, ¿cuán grave es esto en Centroamérica? Es grave. Es grave. Como dice, como la licenciada Soraya acabó de decir, estamos hablando de 150 billones de balboas al año, este tema de explotación mundial. Estamos viviendo en la esclavitud, que es una forma de esclavitud. Hoy, en este siglo, existe más la esclavitud
que en cualquier otro siglo anterior, incluyendo de la época de los romanos, en la época de los egipcios, que tú leías en la Biblia que la esclavitud se veía común en esa época. Ahora es mundial. Ahora es mundial, a un nivel más grande que nunca en la historia de la humanidad, que es un problema. Estamos llegando, es una primera epidemia. Claro. Y es una tristeza. Por eso yo me emociono y tan fuerte este tema, porque especialmente cuando tiene que ver a nuestros niños, que cómo una persona le puede hacer daño a un niño, cómo tú puedes hacer turismo sexual. Existe. Claro. Existe en todos los países. Yo he tenido que entrar encubierto a personas pasándome encubierto como un turista que quiero estar con un niño, una niña. Entonces, y uno me quedo sorprendido de que tú entras a un país te lo consigue. Y lo consigue, y personas, 2 o 3 personas ofreciéndote. Y es asombrante. Cuando te dicen, no, ¿qué tú quieres? ¿Lo quieres de 7 años, de 8 años, de 12? ¿La niña de qué? Es sorprendente. Entonces, es algo que te impacta emocionalmente. Cuando comenzamos este programa, la licenciada Valdivieso hizo alusión a la legislación panameña, la calificó de buena. ¿Cuál es el nivel de cooperación, verdad, que se ha venido teniendo de parte de las autoridades panameñas con la labor que ustedes desarrollan? Bueno, el nivel de cooperación ha sido excelente. Nosotros estamos aquí desde octubre del año pasado, específicamente con la Comisión de Trata, y hemos ayudado específicamente en la atención posterior de la víctima, que ahora nosotros todos los traumas y la acción psicológica que le queda, nosotros ¿no? ahora le llamamos sobreviviente. ¿Y por qué le llamamos sobreviviente? Porque la víctima es un término legal, pero sobreviviente es la persona que puede empoderarse para seguir con su vida adelante. Pese a lo que le ha pasado. Pese a lo que le ha pasado. Esas personas quedan con muchos traumas, tanto psicológicos como emocionales. Eso por un lado. Y ahora, pues en estos momentos sí tenemos relaciones y comunicaciones, como lo hacemos en todos los países del mundo, tanto con el Ministerio de Seguridad como el Ministerio Público. Hombre, yo quiero de verdad destacar positivamente la labor que ustedes desarrollan. Ha sido para nosotros es tremendamente relevante la forma como el director González, hombre, asume y siente esta situación, hombre, porque en efecto nosotros también nos decimos cómo es posible que un adulto, ¿verdad?, pueda abusar de un niño, de un niño. No estamos hablando ni siquiera de una situación de adulto a adulto, estamos hablando de un adulto hacia un niño, ¿verdad?, indefenso, que no tiene mayor, digamos, idea de cómo se manejan las cosas en el planeta. El tema entonces, licenciada Valdivieso, es cuáles son los programas que ustedes desarrollan en el marco, pues, de esta lucha contra la trata. Bueno, en este momento estamos todavía sentándonos con las distintas autoridades para entonces poner en marcha. Exacto, definir, aterrizar en los proyectos que ellos necesitan. Sin embargo, nosotros tenemos diversos proyectos que va desde la atención desde los seminarios y capacitaciones y apoyo a la parte de operaciones, que son los que hacen el trabajo en las operaciones de rescate. Y es bien importante señalar que las operaciones de rescate de nosotros siempre están vinculadas a la atención posterior, para que inmediatamente se dé el rescate, inmediatamente se dé la atención a la víctima. Nosotros en la OUAR tenemos miles de expertos a nivel mundial, todos o en su mayoría ex agentes federales. Eso quería preguntarles. Ustedes son... En donde nosotros le ofrecemos capacitación a los gobiernos en las áreas que ellos necesiten. Y viceversa, nosotros le podemos proponer a ellos proyectos de acuerdo a lo que nosotros observamos que pueden necesitar. Ustedes son una ONG que, hombre, colabora y trabaja con las entidades, con las autoridades de distintos países. Pero la pregunta sería, ¿y ese sector público que no es de gobierno, que también son sectores privados, cómo han reaccionado a la labor que ustedes desarrollan? Bueno,
Yo creo que han reaccionado muy bien, sobre todo ahora que en los últimos 2 o 3 meses pues hemos implementado una estrategia de comunicaciones, porque lo más importante es sensibilizar a las personas, porque hay muchas personas que creen que esto no es real, que esto es una película y que esto es ciencia ficción. Sensibilizar al país, sensibilizar Las películas salieron de ahí, no al revés. Sensibilizar al sector privado. Claro. Es bien importante porque el sector, sensibilizarlos a todos, porque en la cadena de este crimen o delito, como él lo dijo, está el reclutador, está el que transporta. Hemos visto que en los últimos tiempos, después de la pandemia, algunas de las organizaciones ya no usan los moteles o los hoteles. Usan ahora los PHs, rentan casas. Es tan lucrativo el asunto así, ¿verdad? Exacto. Sí. Qué barbaridad. Entonces, si somos vecinos y nos damos cuenta que algo está pasando, no podemos estar indiferentes frente a eso. ¿Dónde se denuncia? En el 104. Se denuncia también si quieres que tu denuncia. ¿A ustedes cómo lo localizan? No, si quieres, nosotros preferimos que sea, porque en estos momentos nosotros estamos haciéndolo todo a través de las autoridades. Okay. Y la denuncia anónima, si quieres hacer una, está en www.tupista.org. Ya saben, amigos, la lucha contra la trata es un deber de toda la sociedad. Comienza con la familia, sigue en la escuela, ¿verdad? Y en la preparación de todos nuestros muchachos para que se defiendan de esto. Esto ha sido rendición de cuentas esta semana. Gracias por estar con nosotros, licenciada Valdivieso. Gracias por estar con nosotros, director González. Volveremos a invitarlos a que compartamos este criterio. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por esta semana en rendición de cuentas. Nos vemos.